La música suave del cuarteto de cuerdas flotaba en el aire mientras los camareros servían copas de champán a los invitados. Todo estaba perfectamente coordinado. El salón decorado en tonos marfil y dorado, las fotos de la infancia de nuestra hija proyectándose en la pantalla grande, los rostros sonrientes de familiares y amigos. Era un día que debía quedar grabado en nuestra memoria como uno de los más felices. Yo no podía estar más orgullosa. Mi hija, Camila, de 22 años, acababa de graduarse con honores en Derecho. La había visto dejar el alma en cada semestre, quedarse despierta hasta la madrugada repasando casos, llorar de agotamiento y levantarse igual al día siguiente para continuar. Y hoy, finalmente, estaba ahí, con su toga negra y su birrete ladeado, sonriendo entre abrazos, radiante. Mi esposo, Andrés, estaba a mi lado. O eso creía yo. Vestido con un traje azul marino impecable, con su copa en la mano, había subido al estrado para decir unas palabras antes del brindis. Todos esperaban una frase emotiva, quizá alguna anécdota graciosa de la infancia de Camila, o unas palabras sobre el orgullo de ser padre. Yo lo miraba con ternura, aunque por dentro algo en mí se sentía extraño. Hacía semanas que Andrés estaba distante. Es el estrés del trabajo, me repetía yo misma. Siempre encontraba excusas para no inquietarme. Hasta ese momento. Él levantó la copa, sonrió levemente y dijo con voz firme: «Hoy es un día importante. Camila, te felicito. Has logrado lo que muchos no pueden. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti». Pero, pausó, y la sonrisa desapareció. También es un día en que quiero ser honesto, y por primera vez en muchos años, tomar el control de mi vida. Laura, he decidido empezar una nueva vida sin ti. El salón quedó en silencio. Casi pude oír cómo se detenía el aire. Camila se quedó petrificada, con su copa a medio camino de su boca. Mis amigos se miraban entre sí, incómodos, confundidos. Mis suegros no sabían si levantarse o quedarse sentados. Algunos cuchicheaban, otros simplemente bajaron la mirada. Yo no podía moverme. Por un segundo creí que era una broma de mal gusto. Una parte de mí esperaba que se riera, que dijera: «Es broma», y brindara como todos esperaban. Pero no. Andrés bajó del estrado con serenidad, como si acabara de anunciar que cambiaría de carro, no de esposa. Su copa seguía en alto. Sus ojos, fijos en mí. Todo dentro de mí gritaba. La humillación era insoportable. Los recuerdos de años, los sacrificios, los días sin dormir criando a Camila mientras él viajaba por negocios. Todo eso se derrumbaba frente a mí. Pero entonces, algo en mi interior, quizá dignidad, quizá el orgullo que había transmitido a mi hija, me obligó a parpadear, a respirar hondo y a sonreír. Una sonrisa controlada, elegante, casi cínica. Me puse de pie lentamente. Tomé mi copa. Y, sin alzar la voz, respondí: «Gracias por tu honestidad, Andrés». El murmullo aumentó. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Nadie lo esperaba. Ni siquiera él. De mi bolso, saqué un sobre color marfil, con su nombre escrito a mano. Caminé con calma hasta la mesa principal, y lo dejé justo frente a su plato. Nuestros dedos se rozaron un instante. Él me miró, confundido. «¿Qué es esto?», preguntó. «Algo que podrás leer más tarde», le dije, manteniendo la calma. Me volví hacia Camila. Su rostro estaba blanco. Los ojos enormes, llenos de preguntas, de vergüenza, de rabia, pero también de contención. Le acaricié la mejilla, le di un beso suave y le susurré: «Estoy muy orgullosa de ti, hija. Este día sigue siendo tuyo». Me enderecé, volví mi rostro hacia el resto de los invitados y dije con firmeza: «Disfruten la comida. Les deseo una excelente tarde». Y salí del salón. Los pasos sobre el mármol resonaron en mis oídos como un himno de liberación. No miré hacia atrás. No di explicaciones. No derramé una lágrima. A cada paso, sentía que el peso de años comenzaba a disolverse, que el silencio que había soportado por tanto tiempo se convertía en poder. Al empujar la puerta de vidrio, el sol del atardecer me recibió como una caricia. El aire cálido de junio me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Libre. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque el sobre que dejé frente a Andrés no era una simple carta.
Era el inicio de todo lo que él no había previsto. Y muy pronto, empezaría a gritar. No fue de un día para otro. Ahora que lo pienso, los signos estaban ahí, pequeños pero constantes, como grietas invisibles que van abriéndose en una pared hasta que, de pronto, colapsa. Lo que sucedió en la graduación de Camila no fue el inicio de mi ruina, sino la culminación de una cadena silenciosa de abandonos. Lo peor es que yo los sentía, los presentía, pero los ignoraba. Todo empezó meses atrás, quizá un año. Andrés, el hombre con quien compartí 26 años de vida, empezó a desdibujarse lentamente. Al principio, fueron los clásicos tengo mucho trabajo, las reuniones fuera de horario, las llamadas que contestaba fuera de casa. Yo no quería sonar paranoica. Era un hombre ocupado. Siempre lo fue. Pero había algo distinto. No era solo su ausencia física, era la emocional. Se había convertido en un extraño en nuestra propia casa. Yo hablaba, él asentía. Yo cocinaba, él cenaba rápido y decía estoy cansado. Yo preguntaba si quería ver una película juntos, él respondía que mejor se dormía temprano. Lo miraba y no lo reconocía. ¿En qué momento se había roto la complicidad? ¿Dónde estaban las noches en las que reíamos por cualquier tontería? ¿Dónde habían quedado las vacaciones que planificábamos con ilusión meses antes? Las respuestas no llegaban, pero el silencio sí. Un silencio frío, punzante, que se instaló entre nosotros como un huésped no deseado. Empecé a notar cosas, detalles pequeños, pero que me arañaban la conciencia. Un día, encontré una camisa que no le había visto antes. Cuando le pregunté, dijo que la había comprado en una tienda que jamás mencionó. Olía a un perfume dulce, floral, que no era mío. Otra noche, llegó a casa con una mancha de carmín tenue en el cuello. Se rió al explicarme que una colega lo había abrazado efusivamente tras cerrar un trato. Yo asentí. Sonreí. Pero por dentro, algo se quebró. No dije nada. No entonces. Porque había aprendido a dudar de mis propios instintos. Porque durante años me acostumbré a ser la que comprende, la que apoya, la que no hace escándalos. Andrés tenía esa habilidad para hacerme sentir que mis sospechas eran exageraciones. Y yo quería creerle. Hasta que dejó de tocarme. Ya no había besos al salir ni abrazos al llegar. Las noches en la cama se volvieron silencios espalda con espalda. Y el día que cumplimos 26 años de casados, lo único que recibí fue un feliz aniversario por WhatsApp a las 11 de la mañana. Fue ahí donde empecé a escribir en una libreta escondida. No era un diario. Era más bien una lista, de fechas, actitudes, frases. Una bitácora del abandono. Marzo de 2014. Llegó a casa con olor a perfume fuerte, dijo que fue una clienta. Abril 2. Llamó Claudia a Camila por error en la cena. Mayo 7. Canceló la salida que habíamos planeado con la excusa de una reunión urgente. Cada anotación era un pequeño clavo que iba clavando en la tumba de mis ilusiones. Y, sin embargo, seguía allí. Seguía cocinando su comida favorita, lavando su ropa, preguntándole cómo fue su día. ¿Cobardía? ¿Esperanza? No lo sé. Quizá ambas. Lo que más me dolía no era pensar que pudiera tener otra mujer. Era que yo ya no existía para él. Era convertirme en parte del decorado de su vida. Una figura cómoda, silenciosa, útil, pero invisible. Una tarde, Camila llegó a casa con los ojos hinchados. Había discutido con una amiga que le había mentido. Recuerdo que se tiró en mi regazo como cuando era niña, y me dijo entre lágrimas: no soporto cuando alguien me trata como si no valiera nada. Esa frase me atravesó. Porque eso era lo que yo venía sintiendo. Como si mis años, mis sacrificios, mi cuerpo que dio vida a nuestra hija, mis madrugadas de insomnio cuidando de los dos, todo eso no valiera nada para él. Como si ya no fuera suficiente. Pero esa misma noche, mientras acariciaba el cabello de Camila, comprendí algo. Que no podía seguir así. Que no merecía vivir bajo la sombra de una traición aún sin confirmar. Que, si él pensaba deshacerse de mí como quien dona ropa vieja, al menos yo no le iba a regalar mi dignidad. Así que cambié de estrategia. Dejé de preguntar. Dejé de confrontar. Empecé a observar. Y en el silencio, comencé a planear. Fue una notificación del banco lo que encendió definitivamente la alarma. Había autorizado alertas por correo electrónico hacía años,
más por costumbre que por control. Siempre fui yo quien organizó las finanzas del hogar, los pagos de Camila, los seguros, las inversiones pequeñas, los plazos fijos. Andrés, a pesar de tener su propio sueldo como gerente de ventas, solía delegarme todo lo aburrido, como él decía. Y yo aceptaba, porque confiaba. Pero esa mañana, sentada frente a la computadora revisando unas facturas del trabajo, llegó un aviso de movimiento inusual en una de nuestras cuentas conjuntas. Una transferencia de poco más de $3,000 a una cuenta que no reconocía. El nombre del destinatario era un banco online que nunca habíamos usado. No era la primera. Al revisar los últimos 3 meses, encontré al menos 7 movimientos similares, todos por montos entre $1,500 y $4,000, siempre con descripciones vagas como servicio externo o ajuste digital. Algo no encajaba. No era normal. No para Andrés. Mi respiración se volvió lenta, medida. No estaba lista para gritar, ni llorar, ni hacer una escena. No. Estaba lista para abrir los ojos. Para ver lo que no quería ver. Abrí otra pestaña. Ingresé a nuestras tarjetas de crédito. Ahí encontré más pistas. Compras en joyerías, reservas en restaurantes donde nunca habíamos estado, noches en hoteles boutique del centro, cargos a su nombre por servicios de spa, todo fechado en días en los que me decía que estaba de viaje de negocios o con clientes. El último empujón vino en forma de descuido. Una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró varias veces. Yo no lo tocaba, por respeto. Pero esa noche, algo me empujó. La pantalla mostraba un nombre que no había visto antes. C. Solo eso. Una inicial. Deslicé hacia abajo las notificaciones y ahí estaban. Mensajes de texto que no requerían decodificación. Ya no puedo esperar a vivir contigo. ¿Estás seguro de que Laura no sospecha? La cena de anoche fue perfecta. Todavía siento tu perfume en mi piel. Tragué saliva. Mi estómago se hizo un nudo. Sentí una oleada de náuseas, como si me hubieran dado un golpe bajo. Volví a bloquear el teléfono justo cuando él salió del baño, envuelto en su toalla, silbando como si el mundo estuviera en orden. Me sonrió, me preguntó si quería ver algo en Netflix. Yo sonreí. Le dije que sí. Me senté a su lado como si nada. Porque ya no era tiempo de preguntar. Era tiempo de actuar. Al día siguiente, imprimí los estados de cuenta, tomé captura de los movimientos bancarios y empecé un archivo con fecha y hora. Cada recibo, cada mensaje, cada pista quedaba guardada. Pero había algo más que me taladraba la mente. ¿Quién era C? No tardé mucho en averiguarlo. Una semana después, Camila vino a almorzar con nosotros. En un momento, mencionó de pasada que había coincidido con Claudia, una antigua conocida mía, en la biblioteca de la universidad. Al parecer, ahora estaba trabajando en un despacho de abogados y había empezado una relación con un hombre mayor, casado, pero que ya estaba por dejar a su esposa. Mi corazón se detuvo un segundo. Claudia. C. ¿Podía ser tan descarado? Claudia había sido amiga mía años atrás. Compartimos cafés, consejos, incluso una Navidad. Había ido a mi casa. Había comido en mi mesa. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las reservas a nombre de ella, los fines de semana ausentes, los regalos, las escapadas. Andrés estaba teniendo una relación con una mujer a la que yo había considerado casi como una hermana menor. Una mujer a quien había escuchado llorar por otros hombres en mi sala. Una mujer que conocía cada rincón de mi casa. No grité. No lloré. Lo anoté todo. Claudia. Cada mensaje de texto, cada reserva a su nombre, cada cruce de fechas y lugares se convirtió en parte del expediente que empecé a armar meticulosamente. Consulté discretamente con una amiga abogada. No necesitaba que ella supiera los detalles. Solo quería saber cómo proteger mis bienes, mi hija, mi dignidad. Y entonces recordé algo, un contrato. 26 años atrás, cuando Andrés y yo nos casamos, él, que venía de una familia con menos recursos, había insistido en firmar un acuerdo prenupcial. Por si las dudas, nunca se sabe, había dicho. Yo no lo necesité, pero accedí. Lo firmamos. Lo guardamos. Y nunca más volvimos a hablar de ello. Pero el acuerdo existía. Y recordaba claramente una cláusula de fidelidad.
Si alguna de las partes cometía adulterio y era demostrado, perdía todo derecho a los bienes comunes. Me tomó una tarde completa buscarlo. Estaba en una caja de documentos del altillo, junto con fotos viejas, diplomas y cartas de amor ya olvidadas. Ahí estaba, el papel amarillento, pero aún válido. Y la cláusula, intacta. Mi corazón latía con fuerza. No era venganza lo que sentía. Era justicia. A partir de ese momento, cada paso que di fue calculado. No por rabia. Por respeto a mí misma. Andrés pensaba que me tenía dormida. Que podía desaparecer de mi vida en silencio, abandonarme en medio del éxito de nuestra hija y seguir como si yo fuera un capítulo cerrado. Lo que no sabía era que yo ya estaba escribiendo el último capítulo de nuestra historia. Y no lo iba a gustar. Mis tacones resonaban sobre el mármol blanco del salón como si cada paso marcara un punto final. Atrás quedaban las miradas congeladas, los murmullos nerviosos, los brindis interrumpidos. Y allí, en la mesa principal, quedaba también el sobre que le dejé a Andrés. Un sobre elegante, marfil, con su nombre escrito a mano. Él lo tomó, desconcertado, como quien encuentra una carta sin remitente. Lo sostuvo un instante entre los dedos, intentando descifrar su peso simbólico, sin saber que lo que contenía cambiaría su vida tanto o más que su absurda declaración pública. Yo no volví la vista atrás, pero escuché su voz justo cuando empujaba la puerta del salón. «Laura, ¿qué es esto? Laura». No respondí. El aire cálido del atardecer me envolvió como una manta. Subí lentamente al auto que había dejado estacionado al lado del restaurante y me detuve un momento con las manos sobre el volante. Respiré. Cerré los ojos. De fondo, las primeras risas forzadas de los invitados tratando de continuar con la ceremonia como si nada. Alguien ponía música de nuevo. Alguien más alzaba la voz para llenar el vacío. Pero ese vacío ya no era mío. El sobre contenía 3 documentos. El primero, una copia firmada de la demanda de divorcio que había presentado esa misma mañana, cuidadosamente redactada por mi abogada y acompañada de una lista de pruebas que él aún no conocía. No era una amenaza. Era un hecho. El segundo, una notificación formal de la congelación de nuestras cuentas conjuntas, protegidas por orden judicial hasta que se resolviera la división de bienes. Él no podía mover ni un solo dólar sin mi autorización. El dinero que tanto esfuerzo le costó esconder ya estaba rastreado, documentado y blindado legalmente. Y el tercero, la copia del contrato prenupcial que él mismo había firmado hacía 26 años, con la cláusula de fidelidad resaltada en amarillo. Cada hoja era una declaración de guerra. Silenciosa, legal, fría. No era mi intención vengarme. No era rabia lo que me movía. Era justicia. Él había elegido el campo de batalla. Él me había puesto frente a nuestra hija, a nuestras familias, y había hecho su gran anuncio como si se tratara de una victoria. Pensó que podía deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Lo que no sabía era que yo ya había preparado cada movimiento con meses de anticipación. Él no había ganado nada. Y estaba a punto de perderlo todo. Encendí el motor y conduje hacia casa. El camino me pareció distinto. Como si las calles fueran nuevas, aunque las hubiera recorrido cientos de veces. Cada semáforo en verde era una señal. Cada bocina a lo lejos, un recordatorio. El silencio no era sumisión. Era preparación. Cuando llegué, todo seguía en su lugar. El jardín perfectamente cortado. Las flores de hortensia que yo misma planté en primavera. La puerta de entrada pintada de blanco con el marco celeste que Camila ayudó a decorar de niña. Entré. Cerré detrás de mí. Silencio. Subí al dormitorio y abrí el armario de Andrés. Como imaginaba, había 2 maletas escondidas detrás de sus trajes, ya preparadas. Sabía que planeaba irse al día siguiente, después del evento, como si yo no me fuera a dar cuenta. Como si yo no mereciera una explicación. Sonreí. Siempre fue meticuloso con sus maletas. Doblaba la ropa por colores, ponía los zapatos en fundas separadas. Pero nunca fue meticuloso con los sentimientos. Nunca se preocupó por empaquetar bien las consecuencias. Me senté en la cama y revisé una última vez los documentos en mi celular. Mensajes guardados. Audios de voz. Registros de transferencias. Todo estaba respaldado en la nube, protegido. Incluso la conversación que grabé sin que lo supiera, donde decía:
Después de la graduación, le digo que me voy. Es mejor hacerlo en público, así no puede hacer un escándalo. Laura siempre se guarda todo, no tiene carácter. No tengo carácter, dijiste. Pensé en eso mientras caminaba hacia el cuarto de Camila. Todo seguía intacto. Su escritorio lleno de libros, los diplomas, las fotos con sus amigas. Dejé una nota sobre su cama. Estoy bien, hija. Te amo. Hablamos esta noche. Este día sigue siendo tuyo. Ella no merecía cargar con esto hoy. No merecía que su logro se viera ensombrecido por una traición. Por eso había esperado. Por eso había medido cada paso. Mi celular vibró. Andrés. No contesté. 5 llamadas perdidas. Un mensaje de voz. ¿Qué diablos significa todo esto, Laura? Significa que no soy la mujer débil que creías. Significa que mientras tú jugabas a ser libre, yo preparaba mi liberación. Me dirigí a la cocina. Preparé una taza de té. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer acariciaba las copas de los árboles. A lo lejos, se escuchaba el ladrido de un perro, una bicicleta pasando, la vida que seguía su curso. Mi vida apenas comenzaba. Y entonces sonó la puerta. Era él. El verdadero espectáculo acababa de empezar. No fue el dolor lo que me empujó a actuar. Fue la lógica. Después de años de administrar las finanzas del hogar, sabía exactamente cuánto entraba, cuánto salía, y, más importante aún, cuánto se desperdiciaba. Andrés siempre fue un soñador impulsivo, alguien que se deslumbraba con proyectos fugaces y promesas de éxito inmediato. Yo era el ancla, la estructura, la que pensaba en los detalles. Y en los últimos meses, los detalles ya no encajaban. Tenía experiencia como contadora. Trabajé durante más de 20 años con empresas medianas, algunas familiares, otras tecnológicas. Conocía los patrones de evasión, los métodos para ocultar transferencias, cómo una cuenta secundaria podía pasar inadvertida si se fragmentaba el dinero. Apliqué esa misma lupa a mi propia vida, a mis propias cuentas. Lo que descubrí fue una arquitectura de mentiras. Andrés no solo me engañaba emocionalmente. Me estaba saqueando. Había abierto una cuenta personal en un banco digital con sede en otro estado, algo que nunca me mencionó. A través de ella, movía fondos pequeños, lo justo para no levantar sospechas pero suficiente para mantener una doble vida. Revisé los movimientos bancarios de los últimos 12 meses. Me costó 3 noches sin dormir, cruzando datos entre nuestras tarjetas, nuestras cuentas conjuntas y sus registros personales que aún tenía acceso desde la computadora que compartíamos. Allí encontré los gastos duplicados, restaurantes caros, vuelos cortos, estancias en hoteles con spa, y hasta un seguro médico privado adicional que había activado hacía 4 meses. El beneficiario, Claudia. Con cada clic, la verdad se hacía más concreta, más dolorosa, más estratégica. No me permití colapsar. Solo respiraba, analizaba, imprimía. No se trataba solo de preparar el divorcio. Era una cuestión de supervivencia financiera. Durante los años en que él iniciaba negocios que fracasaban en menos de un año, como aquella cafetería orgánica o el intento de vender perfumes personalizados online, yo cubría las pérdidas con mis ahorros. Nunca reclamé. Me parecía justo. Estamos juntos en esto, solía decirme. Pero ahora entendía, yo construía mientras él destruía. Y en algún punto, dejó de ser descuido, para convertirse en cálculo. Guardé copias físicas y digitales de todo. Contraté a una asesora financiera privada para que auditara, sin decirle su nombre, los movimientos sospechosos. Confirmó lo que ya sabía. Estaban drenando los recursos comunes hacia una cuenta cuyo acceso solo tenía él. Con ese informe en mano, mi siguiente paso fue ir más lejos. Revisé el contrato de hipoteca de nuestra casa. Estaba a nombre de los dos, pero el pago mensual salía de mi cuenta. Siempre lo hice así, porque él decía que necesitaba flexibilidad de liquidez para otros proyectos. También descubrí que había solicitado una línea de crédito respaldada por una propiedad secundaria en la playa, la que compramos en Bahía con tanto esfuerzo hace una década. Esa línea de crédito, abierta sin mi consentimiento, tenía movimientos sospechosos también. Entonces fui al registro de propiedad. Verifiqué si había intentado venderla. No lo había hecho, pero estaba cerca, había consultado con una inmobiliaria local.
La misma donde trabaja un antiguo cliente mío. Cuando me identifiqué como esposa del propietario, me revelaron, sin saber lo que implicaba, que Andrés había dicho estar a punto de separarse y que quería liquidar rápido. Eso fue la gota final. Ya no podía hacerme la ciega. El hombre con el que compartí media vida estaba reorganizando nuestras posesiones detrás de mi espalda para iniciar otra vida sin mí. Y lo hacía con una frialdad tan limpia que parecía planificada desde hacía tiempo. Lo que no sabía era que él estaba jugando con una persona que sabía leer entre líneas. Y que ya no tenía miedo. Solicité formalmente la separación legal de los bienes. Un paso preliminar, pero crucial. Congelé el acceso a las cuentas conjuntas argumentando irregularidades. El banco lo aceptó sin problemas, los documentos eran sólidos. Contraté a una abogada matrimonialista. La mejor. Discreta, pero implacable. Le entregué toda la documentación. No me hizo preguntas innecesarias. Solo asintió y me dijo, esto está blindado. Tienes la ventaja. Durante las siguientes semanas, actué como si nada pasara. Preparé las cenas, acompañé a Camila en su proceso de graduación, asistí a las reuniones del club de lectura. Pero dentro de mí, había un motor encendido. Un fuego silencioso que me impulsaba con cada paso. Mientras tanto, Andrés seguía en su mundo de fantasía. Un día llegó sonriente, contando que lo habían ascendido temporalmente en su trabajo. Otro día, dijo que necesitaba un viaje corto para evaluar una posible inversión. Yo sonreía. Le preguntaba si quería que le empacara algo. Cada vez que él se alejaba, yo revisaba más. Entraba a los archivos de la computadora, leía sus notas, encontraba los itinerarios que intentaba ocultar, los correos con Claudia firmados como amor. Me convertí en una espía silenciosa, en mi propia vida. Y no me odié por eso. Porque entendí algo, él pensaba que me conocía. Pensaba que yo era débil, dócil, incapaz de reaccionar. No sabía que toda mi vida me había preparado para este momento. Que cada balance, cada plan de retiro, cada presupuesto familiar que organicé, ahora jugaba a mi favor. Él creía que había estado planificando una nueva vida sin mí. Lo que no sabía es que yo ya había empezado la mía sin él. Y que, al final, iba a ser yo quien le quitara la alfombra bajo los pies. Andrés siempre fue un hombre práctico para los negocios, pero descuidado con los detalles legales. Confiaba en su intuición más que en los contratos. Y, curiosamente, fue él quien insistió en firmar un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Es solo una formalidad, me dijo entonces, acariciándome el rostro mientras brindábamos por nuestra boda futura. No significa que no confíe en ti. Pero nunca se sabe qué puede pasar. Ironías de la vida. Él sembró el arma que ahora estaba en mis manos. El contrato había dormido por décadas en un archivador gris, entre pólizas de seguros y manuales viejos de electrodomésticos. Nadie pensó que haría falta sacarlo alguna vez. Pero esa cláusula específica, esa que él mismo pidió incluir, por si acaso, ahora se volvía su perdición. La parte que incurra en adulterio comprobado perderá inmediatamente todos los derechos sobre los bienes comunes acumulados durante el matrimonio. Una frase, una simple línea. Y era todo lo que necesitaba. Mi abogada lo confirmó, el contrato seguía vigente. Aunque muchos creen que los acuerdos prenupciales pierden fuerza con los años, el nuestro tenía vigencia indefinida, específicamente en lo relacionado con la fidelidad. Lo que más me sorprendía no era su existencia, sino que Andrés pareciera haberlo olvidado. O peor, que creyera que yo lo había olvidado. Cuando lo mencioné por primera vez ante mi abogada, ella arqueó una ceja. ¿Él sabe que lo conservas? No, respondí con calma. Y tampoco sabe que tengo las pruebas que necesito. Entonces, Laura, estás en una posición privilegiada. Solo debes decidir cuándo mover la ficha. Y así lo hice. Empecé a organizar las pruebas. Las imágenes de los estados de cuenta, los mensajes con Claudia, los registros de reservas de hotel. Todo acompañado por fechas, horas y, clave legalmente, pruebas de convivencia emocional y física entre ellos. Incluí incluso un audio en el que él le decía: en cuanto pase la graduación, la dejo. Ya tengo los papeles listos para mudarme contigo. No había forma de negarlo. La mañana del evento de Camila, fui al juzgado a presentar oficialmente la demanda de divorcio.
Mi abogada ya lo tenía todo preparado. Me tomó solo 20 minutos. Firmé, entregué los anexos y solicité que quedaran resguardados hasta que se notificara formalmente. Nadie más sabía nada aún. No quería estropear el día de mi hija. Pero esa noche, Andrés sí recibiría su regalo. Durante la celebración, lo vi nervioso. A pesar de su fachada de seguridad, algo en su mirada lo traicionaba. Había llegado elegante, sonriente y ligeramente eufórico. No dejaba de mirar su celular. Claudia, probablemente, esperando instrucciones. Todo estaba calculado. Él iba a hacer su anuncio con elegancia, luego se retiraría, dejando a todos confundidos, y yo quedaría como la mujer abandonada. Pero fui más rápida. Después de su absurda declaración, he decidido comenzar una nueva vida sin ti. El salón quedó en silencio. Todas las miradas sobre mí. Esperaban un llanto, una escena, una súplica. Yo solo deslicé el sobre hacia él. Y sonreí. En su interior estaban las 3 piezas maestras. Abertura oficial del proceso de divorcio con solicitud de bienes a mi favor, bajo la cláusula de fidelidad. Congelamiento de cuentas conjuntas y reporte bancario forense con las transferencias ocultas. El contrato prenupcial original, con la cláusula marcada en fosforescente. Él no lo abrió en el momento. Estaba demasiado ocupado fingiendo control. Pero yo sabía que, en cuanto lo hiciera, su mundo desmoronaría. Y así fue. Horas después, cuando llegó a casa desesperado, con el sobre en la mano, lo vi verdaderamente derrotado por primera vez. No era rabia. Era miedo. «Esto no tiene validez», gritó, con las hojas temblando entre los dedos. El contrato expiró. Cualquier abogado lo diría. Lo miré con la calma más profunda que jamás tuve. No expiró, Andrés. Revisa la cláusula 12. Está activa mientras dure el matrimonio. Y tú, lo rompiste. Nadie te va a creer. Esto es una locura. Entonces saqué el celular. Reproduje el audio. Después de la graduación, la dejo. Ya tengo los papeles listos para mudarme contigo. Y Laura no sospecha. Laura no ve más allá de su nariz. Ni revisa las cuentas. Confía en mí como una tonta. Andrés empalideció. Dio un paso atrás, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esto es ilegal, grabarme sin avisar. No en Georgia, Andrés. Y no en nuestra casa, donde uno de los dos da consentimiento. No respondió. Su rostro ya no era arrogante. Era el de un niño perdido. Un hombre que apostó todas sus fichas, y las perdió. Lo que le quedaba ahora era miedo, descontrol y silencio. Y yo, apenas comenzaba a hablar. Andrés siempre creyó que podía moverse sin dejar huellas. Como si las palabras no quedaran registradas. Como si los compromisos no importaran mientras se hicieran en la oscuridad. Pero la oscuridad no lo protegía, simplemente lo volvía torpe. Entre los cientos de mensajes y llamadas que había recuperado, encontré uno que no olvidaría jamás. Fue enviado por él a Claudia apenas 3 semanas antes del evento de graduación. Después de la ceremonia, me mudo contigo. La casa queda para nosotros. Laura no pondrá resistencia, ya está resignada. Resignada. Esa fue la palabra que me quemó la garganta como veneno. Él pensaba que yo había aceptado en silencio su abandono. Que había entregado mi dignidad como quien entrega las llaves del coche. No se imaginaba que mientras él escribía promesas a otra, yo brindaba legalmente todo lo que habíamos construido. La casa que él prometía, esa casa de fachada blanca con molduras de madera y un jardín que cuidé por años, no era simplemente un inmueble. Era el símbolo de una vida que sostuve sola. Desde que la compramos, fui yo quien pagó más del 80% del crédito hipotecario. Yo la aseguré, la mantuve, la renové. Y más importante aún, fui yo quien, en silencio, se encargó de refinanciarla a mi nombre hacía 5 años, cuando Andrés tuvo un problema de crédito y casi la perdemos. Por aquel entonces, él estaba tan concentrado en un negocio fallido que ni siquiera notó que el contrato final de refinanciamiento salía solo con mi firma. Así que no. La casa no era suya. Era mía. Cuando se lo dije, se descompuso. ¿Cómo que la casa no está a nombre de los dos? Revisa los documentos, Andrés. Lo hicimos cuando tú no podías firmar por tus deudas. ¿Recuerdas? Dijiste que confiabas en mí. Pero yo viví aquí todos estos años. Pagué cosas.
Pusiste el cable, Andrés. Y 2 veces el mantenimiento del aire acondicionado. El resto, lo cubrí yo. Sus ojos buscaban una salida. Como si el hecho de haber dormido allí, de haber caminado esos pisos, le diera algún derecho real. Pero en lo legal, eso no bastaba. Y él lo sabía. Caminó por la sala como un animal enjaulado. Se detuvo frente al ventanal que da al jardín. No puedes hacerme esto, susurró, más que hablar. ¿Y tú? ¿Qué ibas a hacerme a mí? ¿Mudarte con tu amante a esta casa, como si yo fuera una inquilina a la que podías desalojar con una frase en una cena? No pensaba que sería así. ¿No pensaste? Punto. El silencio entre nosotros se volvió pesado, como plomo. Afuera, el cielo se oscurecía. Dentro, solo quedaba su sombra. Me dirigí al escritorio del hall y saqué un sobre nuevo. Lo coloqué sobre la mesa frente a él. Aquí tienes los documentos del traspaso de propiedad. Con la demanda en curso y las pruebas presentadas, no tienes derecho legal a reclamarla. Lo único que puedes hacer es firmar y aceptar. Si no lo haces, lo decidirá un juez. Pero el resultado será el mismo. ¿Estás tratando de arruinarme? Estoy tratando de cerrar un capítulo. Tú lo empezaste. Yo lo estoy terminando. No sabía que me dolía más en ese momento, verlo así, derrotado, o darme cuenta de que no sentía lástima. Porque no era un hombre que estaba siendo víctima de una injusticia. Era alguien que había querido arrasar con todo lo que construí, y simplemente no pensaba que yo fuera capaz de defenderlo. Sus manos temblaban al abrir el sobre. Lo leía como quien ve un mapa que ya no lleva a ninguna parte. La firma de la notaria. Las hojas legales. El detalle de las contribuciones económicas. Todo estaba ahí, ordenado, documentado, inapelable. Y entonces, en un arranque patético de orgullo, intentó jugar su última carta. Esto le va a doler a Camila. ¿Sabes lo que va a pensar cuando sepa que tú armaste todo esto? Mi cuerpo se tensó, pero mi voz no tembló. Camila sabe que fui yo quien cuidó de esta casa. Que la alimenté, la vestí, la ayudé a estudiar mientras tú viajabas y te reencontrabas. Ella es adulta. Y no va a respetar a un padre que se fue como un cobarde. Yo la amo, dijo, casi suplicando. No quiero perderla. Entonces deberías haber pensado en eso antes de prometerle nuestra casa a otra mujer. A una mujer que conoció desde niña. ¿No te das cuenta? La traicionaste a ella también. Andrés bajó la cabeza. No lloró. No gritó. Solo se sentó, derrotado. Yo no lo toqué. No le ofrecí agua. No le dije lo siento. Porque no lo sentía. Me dirigí hacia la puerta con mi bolso en la mano. Tienes hasta mañana a las 8 para retirar tus cosas. Después cambiaré la cerradura. ¿Y si no tengo a dónde ir? Claudia te espera, respondí, sin girar el rostro. Aunque dudo que siga esperándote cuando se entere de que lo único que puedes ofrecerle es una maleta y una deuda. Y salí. Atrás quedó la casa. La mía. Delante, la libertad. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un final. Fue un nacimiento. Por primera vez en años, me vi a mí misma caminando sin miedo. Sin ese peso invisible en el pecho, sin ese segundo pensamiento que siempre me hacía dudar antes de hablar, de actuar, de existir. Andrés ya no era mi esposo. Ni siquiera era mi enemigo. Era un error que había dejado de doler. Conduje hasta la casa de Diana, su hermana, que desde hacía semanas sabía todo y me había ofrecido su habitación de huéspedes como refugio temporal. Ella había descubierto el romance meses antes, y aunque al principio quiso creer en las promesas de su hermano, finalmente entendió quién era el traidor en esta historia. Cuando llegué, me estaba esperando con un vaso de vino en la mano. ¿Lo hiciste? Todo, respondí, mientras dejaba las llaves del coche sobre la mesa. Y no me tembló la voz ni una sola vez. Diana me abrazó fuerte. No había lágrimas. Solo una extraña sensación de alivio. No te reconocería si no supiera que siempre fuiste así, dijo. Solo necesitabas que alguien te traicionara lo suficiente para recordarlo. Me duché esa noche con el agua caliente cayendo como un bautismo. Frente al espejo empañado, me miré por primera vez con honestidad. Las arrugas en las comisuras de mis ojos ya no me dolían. Eran marcas de todo lo que había sobrevivido. Las canas en mi sien, que tanto intenté disimular, ya no me molestaban. Eran trofeos.
Pasé los dedos por mi cuello, por mis brazos. Este era mi cuerpo. No era joven, pero era mío. No era perfecto, pero era fuerte. Y no volvería a entregarlo a nadie que no supiera valorarlo. La noche cayó pesada, pero dormí como no lo hacía en años. Y al despertar, el mundo era distinto. Tomé un café en el jardín trasero de la casa de Diana. Las plantas aún estaban húmedas por el rocío, y el sol se filtraba entre las ramas como si también me estuviera buscando. Mi celular vibró varias veces. Llamadas perdidas. Mensajes de Andrés. Audios. Necesitamos hablar. No puede terminar así. Pensé que me entenderías. No respondí. Ya no estaba en su juego. Ya no me definía lo que él pensara de mí. Camila me llamó al mediodía. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor. Estoy bien. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque este momento era tuyo. No quería que recordaras tu graduación como el día que tus padres se rompieron. Quería que lo recordaras como el día que alcanzaste un sueño. Silencio del otro lado. Después, su voz, más madura, más fuerte. Estoy orgullosa de ti. Te lo mereces todo, mamá. Lo que hiciste fue valiente. Ese fue mi verdadero premio. No la casa, no las cuentas recuperadas, no el contrato ejecutado. Camila, saber que no solo la había protegido, sino que la había enseñado algo. Que una mujer puede levantarse, puede hablar, puede recuperar lo que le pertenece, puede irse a tiempo. Esa tarde, saqué una libreta que tenía desde hacía años. En la portada, decía, Consultora Laura R. Era un cuaderno que guardaba desde que soñaba con abrir mi propio negocio de asesoría financiera para mujeres. Siempre lo dejé de lado por la familia, por Andrés, por las prioridades ajenas. Lo abrí. En la primera página, escribí. Hoy dejé de tener miedo. Hoy empieza lo mío. Y comencé a hacer planes. Había terminado un matrimonio. Pero estaba comenzando una vida. Y por primera vez, esa vida me pertenecía solo a mí. Después de meses de lucha interna y batallas externas, Laura despertó en un nuevo mundo, uno que ya no tenía lugar para las sombras del pasado. La mujer que había sido relegada a un segundo plano dentro de su propia vida comenzaba a reclamar su espacio con una fuerza imparable. Los días en casa de Diana se convirtieron en una especie de santuario, donde cada amanecer era una oportunidad para reinventarse. Las horas que antes dedicaba a controlar las cuentas conjuntas o a investigar los movimientos de Andrés, ahora eran invertidas en proyectos personales que llevaba años postergando. Con una calma recién descubierta, Laura desempolvó sus viejas notas, esos sueños olvidados de abrir una consultoría financiera enfocada en mujeres como ella, fuertes, resilientes y decididas a no dejar que nadie definiera su valor. Una noche, mientras escribía los primeros borradores de su plan de negocio, sintió una mezcla de miedo y emoción, una adrenalina diferente a la que conocía, aquella que nace cuando te encuentras a ti misma después de la tormenta. Sabía que el camino no sería fácil. Tendría que enfrentar el juicio social, las dudas internas y, sobre todo, el recuerdo persistente de un hombre que una vez fue su compañero y que ahora se había convertido en un símbolo de traición. Pero Laura estaba lista. Listo para construir con sus propias manos un legado que no dependiera de nadie. Mientras revisaba su agenda, anotó la primera cita, un encuentro con una organización local que apoyaba a mujeres víctimas de abandono y traición, para ofrecerles asesoría financiera y emocional. En ese momento, entendió que su historia no era solo suya. Era la historia de muchas. Y que, a partir de ahora, su voz no callaría. Los primeros días después de decidir retomar las riendas de su vida no fueron fáciles para Laura. La sensación de libertad estaba entrelazada con una carga emocional inesperada. La soledad, la incertidumbre y el miedo a equivocarse la acechaban en cada decisión. Con el respaldo de Diana, que se convirtió en su pilar emocional, Laura empezó a organizar su nuevo negocio desde el pequeño despacho que la hermana le cedió en su casa. Era un espacio modesto, pero lleno de potencial y simbolismo. Su primer reto fue crear un plan de negocio sólido. Recordaba las técnicas y estrategias que había aprendido en sus años como contadora, pero ahora tenía que adaptarlas a un público distinto, mujeres que, como ella, necesitaban recuperar el control de sus vidas financieras y emocionales. Laura diseñó talleres, charlas y asesorías personalizadas.
Redactó contenidos que abordaban desde la administración básica del dinero hasta cómo protegerse ante situaciones de abuso económico o emocional. Su enfoque era claro: empoderar a otras mujeres para que no se sintieran atrapadas como ella lo había estado. En paralelo, enfrentaba la burocracia para legalizar su nueva empresa. Visitar oficinas gubernamentales, reunir documentos, obtener licencias, eran tareas que la hacían sentir pequeña, pero que enfrentaba con la misma determinación que aplicó cuando revisaba las cuentas conjuntas para descubrir la traición. Una mañana, recibió la primera llamada que marcaría un antes y un después. Una mujer llamada Marta, que había visto un anuncio suyo en redes sociales, quería una consulta urgente. Marta estaba atravesando una situación similar. Su esposo la había abandonado y dejado sin acceso a las finanzas familiares. Laura sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Esa llamada fue la confirmación de que su decisión de levantarse no solo le servía a ella, sino a muchas otras. Durante semanas, se sumergió en las historias de mujeres valientes que buscaban recuperar su autonomía. Cada encuentro, cada sesión, era una pequeña victoria que la fortalecía y le recordaba que el dolor podía transformarse en poder. Pero no todo era fácil. En ocasiones, la sombra de Andrés reaparecía en sus pensamientos, cuestionando sus capacidades y sembrando dudas sobre su futuro. Sin embargo, cada vez que la inseguridad asomaba, Laura recordaba la graduación de Camila, el sobre en la mesa del restaurante y la promesa que se hizo a sí misma: jamás volvería a ser una víctima silenciosa. Y con ese recuerdo, seguía adelante. Aunque la luz comenzaba a brillar en su camino, Laura sabía que el mayor desafío no estaba en las cuentas o en los papeles legales, sino en su propia mente. Los fantasmas del pasado, las voces internas que la acusaban, la culpa que parecía un peso imposible de soltar. Había noches en las que el silencio era ensordecedor, y se encontraba mirando el techo, recordando los momentos felices con Andrés, las promesas que alguna vez hicieron, las risas de Camila cuando era niña, y también los años de sacrificio en silencio. Cada recuerdo tenía un sabor agridulce. La traición le dolía más porque había existido amor, confianza y sueños compartidos. Reconocer que todo eso se había roto no era solo una pérdida material, sino un duelo emocional profundo. Laura decidió entonces buscar ayuda profesional. Empezó terapia con una psicóloga especializada en traumas y rupturas. En esas sesiones, aprendió a perdonarse, a entender que su valor no estaba definido por el fracaso del matrimonio y que la culpa no era suya. Al compartir su historia en un grupo de apoyo, encontró solidaridad y comprensión. Mujeres que habían vivido historias similares y que la inspiraban con su fuerza. Juntas, tejieron una red invisible pero sólida, un refugio contra la soledad y la desesperanza. Además, Laura comenzó a escribir un blog donde relataba su experiencia, sus aprendizajes y consejos para otras mujeres en situaciones parecidas. La respuesta fue abrumadora. Comentarios, mensajes y testimonios llegaban cada día, alimentando su propósito y dándole un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, no todo era luz. Andrés, aunque relegado, seguía siendo una sombra en su mundo. Recibía mensajes esporádicos de él intentando manipularla emocionalmente, cuestionando sus decisiones y tratando de reavivar el pasado para debilitarla. Laura aprendió a poner límites. No respondía a provocaciones. Con ayuda de su abogada, estableció una comunicación formal y restringida, dejando claro que cualquier intento de manipulación sería reportado. Poco a poco, esos fantasmas se hicieron más pequeños, hasta convertirse en meros ecos. Laura estaba recuperando su voz, su poder y su paz interior. El camino era largo, pero ya no caminaba sola ni con miedo. El sol iluminaba la sala donde Laura se sentaba frente a su computadora, lista para dar el siguiente paso en su proyecto. No era solo un negocio, era la manifestación de su renacer. Con cada mujer que ayudaba, con cada historia que escuchaba, Laura sentía que el vacío dejado por la traición se llenaba con propósito y esperanza. Había logrado lo que parecía imposible: transformar el dolor en fuerza, la ruptura en oportunidad y la pérdida en ganancia. Sus días ya no giraban alrededor de un esposo ausente ni de un pasado que dolía. Ahora, cada decisión la hacía por ella misma, para ella y para su hija, que se había convertido en su mayor inspiración. Laura decidió también abrir un espacio de mentoría, donde mujeres jóvenes pudieran aprender no solo sobre finanzas,
sino sobre autoestima y resiliencia. Sabía que el empoderamiento era integral y que su experiencia podía ser luz para muchas. Además, retomó viejas amistades y cultivó nuevas relaciones que la enriquecían y apoyaban. Entendió que sanar también era abrirse a la vida, a la confianza y al amor propio. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Camila, sintió una paz que creía perdida. Miró a su hija a los ojos y sonrió. «Mamá, ¿te sientes feliz?» «Sí, mi amor. Más que nunca». La vida había cambiado, sí. Pero Laura había elegido cómo vivirla. Y esa elección la hacía dueña de su destino. El camino que empezó con una traición terminó con una mujer fuerte, libre y llena de sueños. Y eso, para Laura, era solo el comienzo.